Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Stanley Dipan Luisa, soy psicólogo clínico y el día de hoy les voy a hablar un poquito de lo que es vivir con cambios, afrontando las pérdidas y adaptándonos también a la enfermedad renal sobre todo. Quiero que nos regalemos un momento para hablar de lo que significa el tratamiento más allá de lo médico y que es igual de importante, todo lo que representan las emociones, las pérdidas y los cambios que le acompañan a la enfermedad renal. Este espacio de hoy está ideado para familiares, para pacientes y para acompañantes en general del proceso, porque nadie vive este camino solo, es un camino compartido. Entiendo que las emociones también merecen su cuidado. Tengamos en cuenta algo. La enfermedad renal es un cambio profundo al final del día porque aparte de que nos falta una partecita del cuerpo que no notábamos demasiado, pero era muy importante, también cambia la vida, todas las cosas que tenemos que hacer. Hay cambios en la rutina, hay dependencia del tratamiento de diálisis, obviamente, muchas restricciones alimentarias que a veces es lo que más nos cuesta y ajustes en lo familiar y en lo laboral. En todo esto representa pérdidas circunstanciales y también permanentes a la persona. Hay que validar todo lo que estamos sintiendo a través de esto, pues sentir tristeza, sentir enojo, sentir el duelo en general suele ser normal. Ahora, estoy hablando con personas que quizá ya viven con esto mucho tiempo y también con personas que lo han vivido poco o apenas están empezando. Entonces no hay que minimizar las cosas que están pasando en este momento de su vida, porque hemos perdido cosas como las conocíamos. ¿Qué realmente se pierde? Sí, es verdad, se pierde un riñón, empieza la dependencia, se pierde la independencia de muchas otras funciones, las horas que tenemos que pasar conectados a una máquina también, y el rol, ya sea por el trabajo, por la familia, también disminuye. Esto de una u otra forma es un duelo real. Recordemos que el duelo no solo es cuando perdemos un ser querido, sino cuando perdemos algo que formaba parte de nosotros. Entonces, todo esto necesita tiempo y acompañamiento. Las pérdidas tenemos que verlas también con el hecho de que ponerle nombre al dolor para poder empezar a sanar. Hay personas que pueden pasar mucho tiempo en diálisis ya y todavía no se adaptan o aceptan lo que está pasando porque extrañan una vida pasada y es completamente comprensible. Sin embargo, les va a hacer peor en cuanto a su emoción. Porque al final del día hay que validar lo que sentimos. Estar bien o no estar bien o no siempre estar bien incluso. Cada persona vive el proceso que tiene a su manera. Algunos días en realidad se necesita mucho fortaleza y otros días por más que lo intentemos solo hay cansancio. Entonces tenemos que aprender a aceptar todas estas emociones nuevas que tenemos, aprender a llevarlas, incluso aprender a nombrarlas. Porque ¿qué pasa cuando yo no sé cómo me estoy sintiendo? O de repente sé que estoy triste, pero no sé que estoy frustrado. O no puedo ahondar más allá de eso. Entonces es reconocerte a ti mismo, reconocer todas las cosas que eres, no es una debilidad, es una forma de cuidarte también porque te permite identificar y trabajar en ello. Entonces, sí, es muy importante sentirse fuerte, ser valiente, pero ser valiente o ser fuerte no necesariamente implica que yo no tengo problemas o que no me puede pasar cosas malas. Implica que yo puedo reconocerlas y puedo hacer cosas incluso con esto, que puedo seguir adelante o que puedo darme mi tiempo para sentirlo, para analizarlo y para trabajarlo. No es una señal de debilidad el sentir cada cosa. Como ustedes ven, todo esto puede ser una montaña rusa. A veces pensamos en el duelo, por ejemplo, como una secuencia lineal. Para las personas que recién están empezando en este proceso, como que, ajá, me, me entero de la enfermedad renal y de repente lo niego al inicio y en algún punto lo acepto y se acabó.
Pero no, es un poco más complicado que eso e incluso pueden reflejarse también las personas que ya están tiempo. Puede que al inicio tengamos esto de negarnos y después de repente nos da ira y después ya aceptamos un poquito, pero volvemos al hecho de que nos da iras o volvemos a negarnos porque nos pasó alguna otra cosa o nos atacó alguna otra enfermedad o tenemos menos resistencia a cualquier alergia, a cualquier cosa, y entonces nos sentimos mal. Insisto, no es un proceso lineal, hay altas, hay bajas, y todas esas hay que saberlas sortear o en su debido momento también tratarlas con ustedes. Porque afrontar significa eso, ponerle la cara a todo lo que está pasando también. Para ello necesitamos obviamente información, el apoyo, ya sea de la familia, ya sea de los amigos, ya sea de su psicólogo y de sus médicos, donde se sientan apoyados en realidad, establecer sus rutinas, porque muchas veces nos dejamos morir, por ejemplo, sin darnos cuenta, pensamos solo en eso o no hacemos nada por establecernos nuevamente. Entonces dejamos que nuestros horarios se deshabitúen, se descontrolen y nos vamos de lado. E incluso esto que les vengo diciendo mucho, el expresar emociones con todos los que puedan, cuando lo vean necesario, cuando lo sientan necesario. Porque al final adaptarse también es reorganizar toda nuestra vida, encontrar los nuevos ritmos necesarios, apoyarse en general y recordar que la vida puede seguir teniendo este sentido, alegrías y proyectos de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, en cuanto al eje familiar, a ustedes, hermanos, hermanas, esposos, nietos, a cada persona que está escuchando esto y que está viviendo con la enfermedad en casa también, tengan en cuenta que son un pilar importantísimo para todo lo que representa el tratamiento, pues al final del día hay que saber cuidar también y a veces es cansado, yo entiendo esta parte, a veces es difícil porque el tratamiento puede ser desgastante para todos, pero por ello mismo, tanto para el paciente como para el familiar, hay que saber cuidar y dejarse cuidar. Estos consejos importantes para la familia pueden parecer pocos, son muy importantes. El escuchar sin juzgar, el respetar los tiempos del paciente, el evitar la sobreprotección y obviamente cuidar el estado de salud emocional de cada uno, no solo del paciente, de ustedes también. ¿Por qué? Porque si juzgamos al paciente por lo que hace, por lo que deja de hacer, más bien podemos causar un efecto contrario a lo que queremos lograr. Quizá el paciente está expresando algún malestar que no sabe cómo expresar de otra forma. Respetar los tiempos en los que se maneja y también se adapta, porque quizá para nosotros es muy fácil verlo desde fuera, pero para ellos que lo están viviendo es muy difícil desde dentro, incluso cambiar una pequeña rutina. Pero es importante que apoyemos y que obviamente impulsemos sin ser intrusivos, porque si sobreprotegemos no estamos confiando en la capacidad que tiene la persona para protegerse a sí misma. Entonces tenemos que encontrar puntos exactos y obviamente ustedes tampoco están solos, pueden acercarse a su centro, pueden preguntar. Al final del día este eje o el tratamiento integral funciona así. Tengan en cuenta, cuidar tampoco es hacerlo todo, pueden desgastarse, pueden caer en quemarse. Eh, Más bien es tener este respeto por el paciente, la escucha por él. Es un acto de amor al final del día, aunque sea un poco agotador. Y bueno, para ponerlo en modo práctico, los pequeños pasos pueden dar grandes avances al paciente y así construir una nueva vida o construir una vida adaptada a la enfermedad también. Con estos ejemplos prácticos, por ejemplo, los horarios de tratamiento y descanso. ¿Qué pasa si mi tratamiento empieza muy a la madrugada? ¿Qué pasa si mi tratamiento termina muy en la noche? ¿Cómo compenso los horarios de sueño? ¿Qué hago para que no se me desequilibre todo este ciclo?
¿Qué actividades físicas puedo añadir para que también mi cuerpo se mantenga saludable? Recordemos que vamos a estar conectados a una maquinita 4 horas y esas 4 horas no nos estamos moviendo, entonces necesitamos también musculatura y todo para su bienestar. Comer de forma consciente. A veces automatizamos tanto nuestra forma de comer que es una de las partes que se nos hace más difíciles de cambiar. ¿Por qué? Porque pasamos 10, 15, 20, 50 años comiendo como nos acostumbramos, como queríamos incluso, ya sea la sopita, el segundo, el juguito y todo siempre nos han acostumbrado culturalmente a eso, pero no significa que no podamos readaptarnos a lo que nos dice nuestra nutricionista, a las formas de manejarlo. Sí, el hábito es difícil conseguirlo, mas no imposible, y una vez que lo conseguimos es mucho más fácil hacerlo. Entonces, teniendo esto en mente, también, como estamos haciendo cosas difíciles, hay que buscar actividades placenteras, actividades que nos distraigan, actividades que nos llenen, porque la vida no es solo sufrimiento, la vida no significa solo estar en la máquina y sobreviviendo. Tenemos que darle un sentido nosotros. Y obviamente cuando le damos sentido, cuando logramos comer de manera consciente o cuando logramos la rutina de ejercicio, celebrarlo. Celebrar estos logros porque quizá estoy pensando solo que es una obligación, mas no me estoy dando cuenta de todo lo que estoy haciendo por mi bienestar. Tengamos en cuenta que cuidar la mente y el corazón, por así decirlo, también es cuidar la salud integral. La salud emocional al final del día es parte de su tratamiento. El reducir la ansiedad, el estrés, la tristeza, obviamente va a mejorar cómo estamos dentro de la sala, cómo estamos con mis familiares, cómo estoy en general. No hay salud física sin bienestar emocional. En todo caso, hablar con un psicólogo, hablar con un grupo de apoyo, escribir lo que sentimos, nos puede liberar cargas increíbles que a veces ni siquiera notamos y nos puede ayudar incluso a recuperar estas esperanzas que están perdidas. La tristeza y ansiedad a veces nos piden mucha atención, nos quitan participación de lo que nosotros hacemos y a veces nos preguntamos qué nos pasa sin darnos cuenta adicional. Y bueno, obviamente hay muchas cosas que tomar a consideración en esta gran escala que es la enfermedad renal y también tenemos que hablar obviamente de lo que significa lo difícil de la muerte y la vida. Hablar de muerte es hablar de vida. ¿Por qué? Porque ya sea yo, ya sea su doctor, cualquier persona que vean en la calle, todos tarde o temprano vamos a fallecer. Y a veces todavía tenemos el tabú de hablar de esto porque le tenemos miedo a la muerte. Pero este miedo a la muerte se hace aún más presente cuando tenemos alguna enfermedad. Hablar de ello no significa rendirse, significa reconocer que somos humanos, significa reconocer que tenemos cosas en nosotros que pueden fallar también, pero también significa reconocerme para saber qué voy a hacer con mi vida o con lo que me queda de vida. Tengamos en cuenta esto porque nos va a permitir hablar de nuestros deseos, nuestros miedos o incluso despedidas, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, familiares, vemos pacientes que empiezan a decaer mucho, que la salud se nota que empieza a fallar, o el mismo paciente que nota que va 1, 2, 3 hospitalizaciones, que ya el diagnóstico que le dio el médico no es bueno. Y no digo que no nos aferremos a la vida, a los proyectos que tenemos, que no disfrutemos de lo que nos queda, pero sí digo que permitirse acompañar en su dolor, que permitirse hablar de esto, va a fortalecer los vínculos y también les va a permitir liberarse de cargas, va a permitir que ustedes tengan el camino más claro y también sientan más libertad emocional y más apertura a cualquier cosa que pase.
Todo esto puede ser muy sanador e insisto, no deben hacerlo solos si así no lo desean. Para eso estamos su equipo y para eso estamos para apoyarlos, para darle valor y sentido a lo que nos queda e incluso para disminuir el sufrimiento. Porque al final del día, seguir viviendo necesita de sentido. Necesitamos florecer, pasar, y florecer no solo significa llegar al punto cumbre, porque tenemos que pasar por cada estación y por cada transformación de vida. La enfermedad no define quién eres. No eres enfermedad y Pepito, eres Pepito con una enfermedad. Eres humano, eres persona primero. Y los familiares también están ahí presentes para ti, no solo para la enfermedad. Porque todavía hay proyectos, relaciones por hacer y sueños posibles. Hay que adaptarlos a lo que tenemos, sí, pero no son imposibles. La diálisis es un puente para seguir viviendo, significa mucho para ustedes, significa mucho para nosotros y nos alarga una vida que bien cuidada, bien vivida, se puede disfrutar. Entonces, aunque la vida cambie, aunque el diagnóstico exista, siempre va a haber un espacio para esta esperanza. Puedes seguir siendo madre, padre, esposo, amigo, compañero. La vida te sigue ofreciendo amor, humor, gratitud, esperanza, toda la gama de emociones posibles, con o sin enfermedad. Y al final del día, cada día se vuelve una nueva oportunidad para seguir viviendo, sintiendo a plenitud. Por eso quiero decirles que nosotros no elegimos las circunstancias, pero sí cómo nos enfrentamos, y en cada paso podemos encontrar sentido. Si tienen alguna duda, acérquense, estamos para ustedes y les dejo con esta reflexión, porque cada persona que inicia diálisis o que enfrenta alguna enfermedad o pérdida en general vive un proceso de cambio profundo. Entonces no podemos quedarnos estancados en una vida pasada, si debemos enfocarnos en esta vida presente y hacer posibilidades con el futuro. Muchas gracias.